Les saludo con mucho gusto. Hoy es 12 de mayo del año 2020. Estamos en Escuelas del Pensamiento Criminológico 2. Hoy estamos atendiendo al subtema 3.6, Teoría de Thomas, y estamos dentro del tema 3, Escuela Estructural Funcionalista. Con este subtema terminamos el tema 3 y entramos a la recta final de nuestro programa, el tema 4, que se llama Criminología Crítica, en donde tiene 4 subtemas nada más. 4.1, Desarrollo de la criminología crítica en Latinoamérica, funciones y características. 4.1.1 México, 4.1.2 Venezuela, 4.1.3 Colombia. Y con esto terminamos. Uno más, 4.2, la visión del delincuente y delincuencia desde la perspectiva latinoamericana. Son 5 subtemas. El otro venía en la siguiente página, hasta abajo. 5 subtemas que nos presenta el tema 4, y con esto terminamos nuestro programa del semestre. Vamos muy bien en tiempo. Y esto es gracias a que recordarán que desde la clase 1 presencial entramos directamente a trabajar en nuestro temario. Iniciaron las clases virtuales y desde la clase 1 atendimos también el desarrollo de subtemas. Tenemos ahora esa gran ventaja que vamos muy bien en tiempo. Mañana vamos a hacer la evaluación auténtica que nos marca nuestra planeación referente a los últimos subtemas del tema 3, y la próxima clase, el próximo lunes, estaremos iniciando con el tema 4, la recta final ya de nuestro semestre, y vamos a iniciar con el subtema de hoy, 3.6, Teoría de Thomas. Les presenté una lectura por si desean leerla y dar un vistazo histórico a el contexto en el cual escribió Malthus, Robert Malthus, un sacerdote, fíjense. Vamos a dar brevemente lectura a su biografía. 1766-1834. Nos dice, en 1798 había publicado de forma anónima la primera edición de su ensayo sobre el principio de población, obra que se realizó en 1803 con importantes modificaciones. Esta es su principal obra. Aporta elementos sobre población, sobre demografía, y la corrigió varias veces. El libro nació como consecuencia de las discusiones entre Malthus y su padre, quien, como buen discípulo de Godwin, sostenía que la miseria era una consecuencia del papel desempeñado por malas instituciones, ya que la tierra podía alimentar a todos los seres humanos y lo único necesario era que mejorarse la asistencia pública contenida en las leyes de pobres inglesas, para conseguir así una mayor igualdad social. Malthus difería radicalmente de esta teoría, pues sostenía que el crecimiento demográfico es mayor que los medios de subsistencia, afectados por la ley de rendimientos decrecientes. Así, mientras la solución crece en progresión geométrica, mientras la población crece en progresión geométrica, la producción de alimentos lo hace en progresión aritmética. Los momentos de crisis de subsistencia se resuelven gracias a las hambrunas, guerras y epidemias, por lo que disminuiría la población, sobre todo la perteneciente a los grupos más desfavorecidos. Este es el mecanismo por el que, según sostenía Malthus, la naturaleza restablecía el equilibrio natural entre población y medios de subsistencia. La solución
por la propuesta para evitar estas crisis era, entre otras, el matrimonio tardío y la continencia prematrimonial. Miren ustedes, en otra obra menos conocida, pero no por ello menos importante, publicada en 1820, Principios de Economía Política, consideradas desde el punto de vista práctico, aportó el resto de su tarea respecto a las crisis y a la demanda efectiva. A diferencia de los economistas de su época, se planteó que actuaciones de política económica había que adoptar para evitarlas. Con este objetivo elaboró una teoría sobre las crisis, cuyas causas atribuyó al ahorro excesivo, imagínense, ojalá, ¿no?, y a la insuficiencia de la demanda en relación a la producción. Razonó que el descenso de la demanda de productos resultado de una concentración del consumo conllevaba una disminución del ahorro invertido en la fabricación, a su vez, de nuevos productos. Y bueno, ahí tenemos una vista rápida a sus datos biográficos. Recordemos que su obra principal es Ensayos sobre el principio de población. Vamos a atender la lectura que les presenté para conocer su obra, y nos comenta aquí el texto, nos dice: Malthus es un autor muy importante en la historia de las ideas por la influencia que ejerció sobre los fundadores de la teoría de la evolución y por su desempeño en el campo de las políticas públicas, puesto que de todos los autores clásicos en economía y otras ciencias sociales fue quien puso un mayor énfasis en lo relativo a la población. Eric Ross menciona que ya desde la segunda mitad del siglo XIX había autoridades británicas en la India que expresaban puntos de vista malthusianos. Malthus fue catedrático de una universidad en la India, de la cátedra de administración. Continuamos. Desde la década de los 50, sus ideas se han convertido en fuente de políticas gubernamentales en muchas naciones, y en ello han influido indudablemente las altas tasas de natalidad que se han presentado en la mayor parte de los países menos desarrollados, aunque la posibilidad de una catástrofe demográfica debido a que la población aumente más rápidamente que la producción de alimentos, que se difundió ampliamente, por ejemplo, en la obra Los límites del crecimiento, esta es de Meadows, parece haberse desvanecido porque un cambio cultural está reduciendo las tasas de natalidad en la mayor parte del mundo. Algunos datos objetivos parecían darle la razón a Malthus, por ejemplo, en la disminución de los tiempos necesarios para duplicar la población mundial, que pasaron de siglos a solo décadas, y en la disminución del número de países autosuficientes en la producción de alimentos. Ello no significa que la situación actual sea buena, en tanto que una parte considerable de la producción de alimentos es probablemente insostenible a largo plazo debido a la sobreexplotación de los recursos acuíferos y a los fenómenos concomitantes de la desertificación, la salinización, etc. Asimismo, a que los saldos exportables de algunos alimentos esenciales, como por ejemplo el arroz, son relativamente pequeños, por lo cual se prevé que el aumento de las importaciones, particularmente las de China, y eso ustedes estamos hablando del siglo XIX, hará más fácil la situación de los países pobres que dependen de estas. Esto es la página 3 de la lectura. Vamos a abordar otro elemento del texto. Vamos ahora a la página 5, la coyuntura política e ideológica de la aparición de la teoría de Malthus.
las luchas democráticas y la represión. Thomas Malthus lanzó la primera versión de su ensayo sobre la población en 1798, en pleno auge de la Revolución Industrial. En el momento en que se publicó y durante las casi 4 décadas en que Malthus presentó versiones sucesivas, fue despiadada la represión contra los pobres. De ahí que emergiera un importante movimiento democrático que también fue severamente reprimido. La Revolución Industrial es conocida como el movimiento toral de la segunda mitad del siglo XVIII. Su rasgo más importante fue el dramático desarrollo de las fuerzas productivas en Inglaterra, que entonces era el país donde el capitalismo se había desarrollado más en cuanto a la producción de textiles, hierro y carbón, al crecimiento numérico del proletariado y de las ciudades industriales, como Manchester y Birmingham, a la aparición de la máquina de vapor y a la maquinaria para la industria, particularmente textil. Recordaremos que la revolución industrial vino a cambiar a la sociedad completa. La introducción de máquinas que aumentaban la producción vino a traer a la economía a un plano principal, más allá de las ideologías religiosas o políticas. Vamos ahora a la página 14, donde nos habla de la ideología. Malthus ocupa un lugar incierto en la historia de las ideas en lo que se refiere al elemento de su obra que tuvo y sigue teniendo mayor resonancia, su teoría de la población. Independientemente de su validez, la teoría de Malthus es sumamente importante porque constituyó el primer ataque serio contra la ideología del progreso que se plantearon filósofos como Francis Bacon y René Descartes en el siglo XVII y que fue absolutamente dominante durante varios siglos. Malthus, ideólogo del capitalismo, fue el iniciador de una línea de pensamiento que continuó Herbert Spencer desde mediados del siglo XIX y siguió posteriormente Francis Galton, ambos representantes de una burguesía que tras abandonar sus reivindicaciones democráticas se habían embarcado en la represión contra los pobres y los étnicamente diferentes. Su lógica lleva en última instancia a la aplicación masiva de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en Estados Unidos desde comienzos del siglo XX y continuaron hasta la década de 1970. Y en Alemania, bajo el régimen de Hitler, los hornos crematorios creados por este personaje constituyeron la muestra más criminal de esa tendencia. Es probable que Malthus se hubiera horrorizado ante posibilidades de este tipo, pero ello no cambia las cosas. Seguramente en otros muchos casos determinados, personajes que no son conscientes de las consecuencias que en última instancia pueden tener sus ideas. A pesar del carácter despiadado de sus propuestas, Malthus no logró desprenderse de las ideas tradicionales, por ejemplo, la benevolencia divina, a diferencia de Darwin, que aceptó la visión del mundo natural propuesta por Malthus, pero fue más coherente ya que al admitirla abandonó la religión. Y vamos a tocar el último punto en la página 32, reformulación y limpieza de Malthus. Parece que la dinámica de la población es producto de múltiples determinaciones culturales y económicas, y que procesos como la apertura de nuevas tierras al cultivo y la aplicación de nuevas tecnologías a la producción de alimentos no pueden ser descritos con fórmulas simples, válidas para cualquier conjunto de condiciones naturales y sociales, en cualquier época histórica. Aparte del hecho de que los escritos de Malthus pudieron haber servido a objetivos coyunturales nada encomiables. Está claro que no toma en cuenta los factores económicos que tienden a producir un exceso de población dentro del capitalismo que Marx describió como ejército industrial de reserva. También podríamos suponer que nuestra comprensión de los factores
que determinan la evolución de la población es aún incompleta. Probablemente Engels tuviera razón respecto a que en la Gran Bretaña de la época de Malthus había todavía considerables posibilidades de aumentar la producción agrícola con la incorporación de nuevas ideas al cultivo. Y miren ustedes, este es el pensamiento de Malthus. Gracias por su atención, sigo atento de ustedes.